Vamos a continuar con nuestra serie de Juan, pero vamos a pasar al capítulo 16. Hemos estado ya por varias semanas estudiando todo este episodio de la última cena de Jesús con sus discípulos, este episodio en el que Él le da las últimas enseñanzas. Y hemos venido viendo cómo debe modelar nuestra vida, cómo debe modelar nuestra relación con el mundo, nuestra relación con Jesús, el hecho de ser discípulos suyos. Hoy vamos a pasar al capítulo 16. Y aquí vamos básicamente a ver a Jesús cómo continúa con estas instrucciones, cómo continúa preparándolos para enfrentar el hecho de que ellos iban a ver a Jesús crucificado, el sufrimiento que iban a vivir al verlo en la cruz, la angustia que iban a sentir al verse de alguna manera sin el Maestro, para después disfrutar de ese gozo de la resurrección, pero enfrentar el desafío que Él les iba a poner por delante. Porque Él iba a resucitar, pero no se iba a quedar con ellos. Él iba a resucitar, pero iba a volver al Padre. Y ahora le iba a tocar a ellos hacer la obra. Ahora les tocaba a ellos asumir la comisión, asumir el reto que Él les iba a poner por delante, que no es otra cosa que ser iglesia. Él los estaba básicamente preparando para fundar su iglesia. Les estaba dando esas últimas instrucciones que ellos necesitaban para poder cumplir con la tarea, para ser iglesia, para ser sus enviados, para ser sus mensajeros. Antes de leer el pasaje, quisiera que oráramos nuevamente, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Es un pasaje tremendo, es un pasaje que probablemente hemos leído muchas veces, pero es importante que lo enfrentemos con corazones dispuestos a entender quiénes somos nosotros como discípulos suyos, la realidad que nos toca vivir en este mundo, pero cuál es la herramienta, cuál es el poder que nosotros tenemos, que Él nos ha conferido, no porque sea propio, sino porque nos los ha dado para poder hacer esa comisión que Él nos está mandando a hacer. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar nuevamente aquí, porque hoy podemos estar delante de ti, Señor, escuchándote, porque hoy podemos estar alabándote, porque hoy nos ayuda, Señor, a entender cuál es tu propósito con nosotros, Señor, como discípulos tuyos. Hoy nos ayudas a entender, Padre, este llamado, Señor, que tú nos has hecho y cómo tú nos capacitas para llevarlo a cabo, Padre. Háblanos, confróntanos, transfórmanos, Señor. Que sea tu palabra trabajando con nosotros, Señor. Quita cualquier concepto errado que pueda haber en nuestra mente. Quita cualquier opinión incorrecta que pueda haber, Señor, sobre cuál es el propósito que tú tienes con nosotros. Cuál es tu voluntad, Señor, para con tu iglesia. Y ayuda a que nuestro entendimiento de tu obra, Señor, y la obra de tu Espíritu Santo en y a través de nosotros, Señor, sea cada vez lo más clara posible. Te bendecimos y te alabamos y ponemos este tiempo, Señor, este rato que vamos a compartir la palabra delante de ti en nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 16. Vamos a leer los 15 primeros capítulos. Y la palabra dice así: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió,
Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ok, como les dije, aquí tenemos la continuación de estas últimas enseñanzas que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Esta continuación de esa preparación que Él está haciendo con ellos para que enfrenten el ministerio que les viene, para que enfrenten el reto, la comisión que les viene. Y básicamente lo que vemos en el pasaje son tres anuncios muy claros de cómo serían las cosas para ellos una vez que Él ya no estuviese físicamente entre ellos. Hasta ahora ellos habían caminado 3 años con el Señor. Ellos venían de un conocimiento previo de las Escrituras en el Antiguo Testamento, estaban esperando al Mesías, estaban compartiendo físicamente con Él, pero las cosas iban a cambiar radicalmente. De estar con Él, iban a estar por cuenta propia, entre comillas. No lo iban a tener físicamente con Él, pero venía toda una experiencia nueva. Porque venía la fundación de la iglesia, venía el obrar de la iglesia, no en la fuerza de los discípulos, sino en la fuerza del Espíritu Santo, no en el poder de la voluntad del hombre, sino en el poder de lo alto, en personas capacitadas, en personas preparadas, en personas transformadas, por Dios mismo para la obra. Entonces, vamos a ver hoy esos 3 anuncios de cómo iban a hacer las cosas para la iglesia una vez que Jesús ascendiera con el Padre. Y el primer anuncio es que como discípulos seremos perseguidos por el mundo. Permítanme leer nuevamente los versículos 1 al 4. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Presten atención a eso. Les he dicho todas estas cosas para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ya en el capítulo 15 Él nos había venido hablando de esto. Pero ahora el anuncio es como mucho más claro, mucho más contundente. Fíjense cómo comienza. Les he dicho todo esto para que no flaquee su fe. En otras palabras, los he estado preparando para que se mantengan firmes en medio de las pruebas que vienen. Que no flaquee la fe de un discípulo quiere decir que en medio de las circunstancias adversas, que en medio del sufrimiento, que en medio de la aflicción, que en medio del reto de llevar a cabo la obra de la iglesia, la fe se mantenga firme. Y eso es algo que no ocurre por cuenta propia. Eso es algo que no ocurre porque nuestra fe es enorme. Él los prepara para eso. Él los preparó a ellos y nos prepara a nosotros para eso. Les sigue diciendo, los expulsarán de las sinagogas. Y para uno probablemente eso no tiene mucho significado. Pero para un judío, ser expulsado de la sinagoga era terrible.
Era ser apartado completamente, casi que ser expulsado del pueblo. Serán rechazados, serán execrados por sus propios hermanos en la fe. Los mismos que compartían la fe con ustedes ahora los van a apartar, los van a echar de lado, los van a ver como cosas raras, como personas que han negado la fe. Los van a ver de manera despectiva, los van a perseguir. Y eso, si viniera de gente que uno no conoce, de gente que nunca ha sido amiga de uno, tal vez no sería tan difícil, pero cuando viene de nuestros propios hermanos, la cosa es mucho más tremenda. Serán rechazados por sus propios hermanos en la fe, incluso los van a expulsar de las sinagogas. Y cuando llevamos eso a nuestro contexto, al contexto actual, es que a quienes prediquemos la verdad nos cerrarán los púlpitos en las iglesias para que no podamos predicar. Personas que se llaman a sí mismas cristianas nos verán raro porque predicamos lo que predicamos. Personas que se llaman a sí mismas cristianas nos verán raro porque abrimos la Biblia y les hablamos de lo que la Biblia dice y no de lo que ellos quieren escuchar. El viernes en la mañana estábamos estudiando el texto en el que Pablo le dice a Timoteo, ahí en capítulo 4 de 2 de Timoteo, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que cumpla con los deberes de su ministerio, porque la gente va a rechazar la sana doctrina y se van a rodear de falsos maestros que les digan las novelerías que quieren escuchar. Van a rodearse de personas que les acaricien los oídos, diciéndoles las cosas que ellos quieren escuchar. Y hermanos, estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo el tiempo en el que cuando se predica la sana doctrina, hay muchos que no la quieren escuchar. Estamos viviendo el tiempo en que pastores que están en iglesias salen de esas iglesias porque la gente que está en los púlpitos quiere escuchar otra cosa y se quejan y los sacan. Estamos viviendo tiempos en los que una persona que predique la Biblia es vista por otros cristianos como alguien raro. Estamos viviendo tiempos en quienes, cuando la gente habla del pecado, habla de la santidad de Dios, habla del llamado a la santidad y habla de la gracia, es visto como una rareza. La gente quiere escuchar mensajes centrados en el hombre. La gente quiere escuchar mensajes centrados en los que ellos desean, en lo que ellos sueñan y centrados en su propio bienestar. Y el punto es que la cosa va más allá. No se trata sencillamente de ser expulsados de las sinagogas. No se trata sencillamente de que nos llevarán fuera de las iglesias, de que nos rechazarán y de que dirán que no somos bienvenidos en las congregaciones. Fíjense cómo continúa el texto. Hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esa declaración? Llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Y eso no ocurre solamente ahorita. ¿Qué pensarían los cristianos de la iglesia primitiva cuando Pablo empezó a perseguir gente? Pablo no fue uno mismo de los que persiguió a la iglesia pensando que le estaba haciendo un servicio a Dios. Hasta que Dios se le presentó y lo confrontó y le abrió los ojos y le permitió verlo. Pero esto es una declaración tremenda. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que vamos a vivir y vamos a servir en medio de una sociedad tan perdida y tan equivocada que cuando nos maten pensarán que le están prestando un servicio
a Dios, que cuando nos maten la gente va a pensar que están glorificando el nombre de Dios. Y eso significa que las mentes y los corazones de esas personas no pueden estar más perdidos y no pueden estar más llenos de oscuridad. ¿Qué manera la del mundo de vivir de espaldas a Dios? Que lo rechazan tanto que quienes los sirven verdaderamente son rechazados, son asesinados. Y el punto es que eso lo empezamos a ver desde el Antiguo Testamento, lo sufrieron los profetas, lo sufrieron los apóstoles, lo han sufrido muchos cristianos a lo largo de la historia, que han sido martirizados. Lo sufrimos cada uno de nosotros como mensajeros de la verdad en distintas maneras y no sabemos si nos tocará entregar la vida por Él. No sabemos si llegará el día en que nos toque dar la vida, en que nos maten literalmente pensando que le están haciendo un servicio al Señor. No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para ser perseguidos, tenemos que estar preparados para ser rechazados, porque si lo que queremos es que la gente nos vea bonito y nos alabe y nos diga las cosas que nosotros queremos escuchar y que llenen nuestros corazones y nuestros oídos de adulaciones y de alabanzas, entonces no estamos en el camino correcto. Si hacemos lo que tenemos que hacer, si predicamos lo que tenemos que predicar, tenemos que estar conscientes de que vamos a pagar el precio. Nos rechazarán, nos van a sacar de las iglesias, nos van a sacar de los púlpitos, nos van a cerrar los espacios. Como ha pasado con la iglesia verdadera a lo largo de toda la historia. ¿Cuántos cristianos hoy en China no se reúnen clandestinamente? ¿Cuántos cristianos hoy en día en lugares donde hay persecución no se reúnen como ocurrió en la época de Roma, de forma clandestina porque los matan? Entonces, uno diría, wow, qué difícil y qué complicado es ser cristiano. ¿Por qué el Señor le está diciendo esto a sus discípulos? ¿Por qué tiene que ser tan crudo en la manera de comunicarlo? Él sigue diciendo, les digo todo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Él no les habló tan claramente esto al principio porque todavía no estaba cerca el tiempo de la persecución de ellos. Estaba acercándose el tiempo de la persecución de él, todavía no el de ellos. Pero como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Estamos avisados como discípulos. Sabemos lo que viene, ya estamos advertidos. Mientras Jesús estuvo en este mundo, le tocó a Él ser el centro de la persecución. Todo se centró en perseguirlo y matarlo a Él. Ya Él no está físicamente en este mundo. Ya nos comisionó a nosotros para continuar la obra. Ahora nos toca a nosotros como discípulos suyos continuar esa obra, cumplir con esa comisión que Él inauguró, y para continuar con esa comisión, para llevar a cabo esa obra, vamos a pagar el mismo tipo de precio que Él pagó. En distintas medidas, de distintas maneras. Algunos derramarán su sangre, otros no. Dependerá del lugar geográfico en el que estemos, dependerá el tiempo que nos toque vivir, pero son muchos los que han derramado su sangre por el Señor. Y no sabemos si a nosotros nos va a tocar. Pero el mensaje es claro, les digo esto para que cuando pase sepan. Guerra avisada no mata soldado. Y visto humanamente, esto pudiera parecer un anuncio terrible. Esto pudiera parecer
una cosa inaguantable, que espanta a la gente de la fe. Que si hablamos de esto, la gente va a salir corriendo de las iglesias. Probablemente sí salgan corriendo algunos. Probablemente algunos se vayan. Pero quienes se vayan es porque no han conocido al Señor. Es porque no han entendido quién es Dios. No han sido confrontados con su santidad y con el pecado de ellos mismos. Y no han disfrutado de la gracia que Él derramó en la cruz. Y más importante aún, no han recibido ese don precioso del Espíritu Santo, que es el que nos da la fortaleza para perseverar y para entender que todo esto es parte del plan del Señor, que todo esto es temporal y que tenemos una vida eterna esperando, pero que mientras estemos aquí tenemos un trabajo que hacer. Ahora, dentro de esta adversidad, dentro de este anuncio terrible, Jesús continúa haciendo otros anuncios. Y el segundo anuncio es un anuncio maravilloso. Y es que su presencia estará siempre en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Fíjense qué tremendo lo que dicen los versículos 5 al 7. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Fíjense esa frase, les conviene que me vaya. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué nos conviene, por qué les convenía a ellos que Jesús se fuera? ¿Por qué le convenía a la iglesia que Jesús se fuera? ¿No sería mejor que Él se hubiese quedado aquí liderando su iglesia y predicando entre las personas? ¿No sería mejor que Él siguiera entre nosotros físicamente? Fíjense cómo el mismo Jesús responde. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Déjenme preguntarles, ¿en cuántos sitios podía estar Jesús a la vez? Obviamente en uno solo. Si estaba en Capernaum, no podía estar simultáneamente en Jerusalén. Si estaba en Tiberíades, no podía estar en Capernaum. Si estaba reunido en casa de unas personas, no podía estar reunido en casa de otras. Si estaba en el monte, no podía estar en la ciudad. Jesús podía estar en un solo lugar a la vez. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo podían pasar sus discípulos con Él en privado, en intimidad con Él? Es obvio que muy poco. Primero, Jesús estaba rodeado de multitudes todo el tiempo. Después eran un grupo de 12 discípulos. Imagínense cuánto tiempo tendrían Jesús para dedicarle uno a ellos. Que pudieras agarrar y pasarte 2 horas conversando con Jesús, tú solito. Es obvio que sería muy breve el tiempo de intimidad de ellos con el Maestro. Otra pregunta, ¿qué pasaba con las personas que estaban en una ciudad o en un pueblo diferente al que Jesús estaba en un momento dado? ¿Podían escuchar sus enseñanzas? Es obvio que no. Si querían escucharlo, tenían que esperar a que Él estuviese en la zona o salir a buscarlo, seguirlo, ir a otra ciudad para escuchar su enseñanza en medio de una gran multitud y ya, regresar a sus hogares. Y otra pregunta, tal vez más importante, ¿con qué poder intentaba un discípulo resistir las tentaciones y buscar la santidad? ¿Con qué poder intentaban aquellos discípulos ser parecidos a lo que Dios quería que ellos fuesen? En ese momento, con el poder de su voluntad. Era a punta de sudor, a pulmón,
dándole, tratando de cumplir. Ahora les pregunto, ¿en cuántos lugares está presente simultáneamente el Espíritu Santo? En todo lugar. ¿Cuánto tiempo podemos nosotros disfrutar de la intimidad con Jesús a través de la presencia del Espíritu Santo? Todo el que queramos, porque Él vive en nosotros y nos acompaña en cada lugar en el que vamos. 365 días del año, 24 horas al día. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para recibir una enseñanza nosotros de Jesús directo? El tiempo que nos tome abrir la palabra y leerla pidiéndole la dirección al Espíritu Santo. ¿Con qué poder podemos nosotros resistir la tentación y crecer cada día en santidad? ¿Con el poder de nuestra voluntad o con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros? Hermanos, ¿se dan cuenta de que la diferencia entre el antes de Jesús ser crucificado, resucitado y ascender al Padre y el envío del Espíritu Santo significaba que las personas necesitaban el contacto con un hombre, con alguna persona, para buscar la presencia o buscar el conocimiento de Dios? Porque además ni siquiera tenían cada uno los rollos del Antiguo Testamento. Tenían que ir a la sinagoga el día de reposo para escucharla leída. Tenían que reunirse con el rabí, después cuando ya vino Jesús, reunirse con él, pero necesitaban de un hombre. Y eso sigue siendo la realidad de muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas. Buscan a un hombre, a un maestro, a una persona que se para en un púlpito a predicar. Y si vemos estos grandes predicadores que hacen campañas de sanación en Estados Unidos, vemos gente que los sigue de una ciudad en otra como seguían a Jesús. Y ponen su mirada en un hombre. Pero la promesa es que nuestra intimidad con Dios, nuestro conocimiento de su palabra, no depende de que estemos con un hombre. No depende ni siquiera de que Jesús esté físicamente delante de nosotros, porque podemos tener intimidad continua con Él a través del Espíritu Santo. 24 horas del día. Y eso, yo no sé si ustedes, cuántas veces nosotros meditamos en el privilegio que eso significa, en la magnitud de esa realidad. Podemos tener intimidad con Cristo las 24 horas del día, los 365 días del año, para conocer su palabra, para conocer su voluntad. Lo único que tenemos que hacer es abrir la palabra, o si ya la hemos leído bastante, recordarla. Podemos ser guiados por Él, podemos ser reprendidos por Él, podemos ser corregidos por Él, podemos ser consolados por Él, podemos ser transformados por Él 24 horas al día, 365 días del año, porque Él mora en nosotros. Y cuando vemos esa realidad de ser perseguidos, y ese anuncio tan terrible frente al anuncio de lo que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, ya la persecución y las dificultades empiezan a pasar a segundo plano. Y eso nos lleva al tercer anuncio que hace Jesús en este pasaje, y es que el Espíritu Santo será quien haga la obra de Dios a través de nosotros. Porque lo interesante es que Él no mandó al Espíritu Santo a hacer la obra sin la intervención de la iglesia. Él levantó una iglesia, llamó discípulos para hacer la obra en ellos y a través de ellos. Fíjense las distintas maneras en las que obra el Espíritu Santo. Cómo es Él quien hace la obra de Dios a través de nosotros. Tenemos tres maneras aquí en el pasaje. La primera es confrontando el pecado del mundo.
Los versículos 8 al 11. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el que confronta al hombre con el pecado. Es el que les muestra el error. Es el que les hace ver su pecado frente a la santidad de Dios. Les hace sentir el peso de la condenación. Los lleva a la cruz y les muestra que el mal va a ser juzgado definitivamente y para siempre, y que lo que va a prevalecer es la justicia, que quienes estén con Cristo estarán con Él, estarán con Dios, y que quienes estén sin Cristo estarán condenados por la eternidad. Y es el Espíritu Santo el que confronta al hombre. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Ninguno de nosotros podemos convencer a nadie de eso. Eso o lo hemos entendido por obra del Espíritu Santo o no lo hemos entendido de ninguna manera. O lo hemos experimentado o nos parece locura. La segunda manera es guiándonos a la verdad y mostrándonos el camino. Versículos 12 y 13. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo, si lo pensamos, concluyó la revelación de Dios a través de los autores del Nuevo Testamento. Lo que ya se había venido revelando a los hombres a través del Antiguo Testamento, lo que se estaba revelando a través de Cristo, sería completado a través de los autores del Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, en las cartas y en el libro del Apocalipsis. Él concluyó la revelación y nos guía paso a paso para entender la voluntad de Dios, para entender la verdad, para conocerlo a Él a través del estudio de las Escrituras. Nos confronta con ellas, nos transforma con ellas, nos ayuda a entender y ver lo que viene. Nos prepara para servirle, transforma nuestro corazón, transforma nuestra manera de ver el mundo. Produce en nosotros esa obra que solamente Él puede hacer. Si lo vemos como seres humanos, si vemos la revelación de Dios sencillamente como hombres, podemos pensar que lo que Dios reveló, lo que está escrito en la Biblia, son cosas que la gente se inventó, pero como cristianos, el mismo Espíritu Santo nos ha dado la convicción de que lo que está ahí es palabra de Dios. Nos confronta con lo que está ahí y nos muestra que Él es. Nos muestra que es Él el que habló y que Él es el que nos está hablando. Nos guía a la verdad y nos muestra el camino. Y la tercera manera en la que el Espíritu Santo obra es glorificando el nombre de Jesús en cada uno de nosotros. Versículos 14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo glorifica el nombre de Jesús cuando nos transforma, cuando nos hace conocedores de la verdad, cuando nos convierte en herramientas de Dios para que el mensaje del Evangelio sea predicado en todo el mundo. Él se glorifica a través de nosotros porque nos utiliza como herramientas suyas. Y para poder utilizarnos como herramientas suyas, primero nos prepara, nos afila, nos transforma, quita todo lo que no sirve y añade lo que Él necesita. Produce el fruto que nosotros mismos no podemos producir. Produce ese carácter como el de Cristo. Hace de nosotros siervos sumisos y humildes. Que el proceso duele, sí, duele. Pero sin ese proceso, nosotros no seríamos servidores de Cristo. Yo no sé si ustedes han pensado, por ejemplo, alguna vez en la vida de Moisés. Moisés fue elegido antes de nacer
Fue protegido en medio de una sociedad en la que estaba ordenado matar a todos los niños como él. Fue llevado literalmente por las manos de Dios en una canastita a las manos de la hija del faraón para que él pudiera crecer en un lugar donde iba a adquirir todas las habilidades que iba a necesitar en el futuro. Las habilidades del lenguaje y de la escritura para poder escribir todo lo que el Señor le iba a mandar a escribir. Las habilidades para liderar un pueblo y liderar un ejército en medio de un desierto. Pero cuando ese Moisés, que tenía 40 años, quiso servir al Señor, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue salir y matar al egipcio. Y el Señor comenzó el resto del proceso. A quitar ahora de Moisés todo lo que no le servía. A quitar su autosuficiencia, a quitar todas las cosas que estorbaban la obra de Dios a través de él. Si ese Moisés que mató al egipcio hubiese salido con ellos, con el pueblo al desierto, a la semana ya no hubiesen habido israelitas. Cuando empezaran con la quejadera, los hubiese matado uno por uno. Cuando el Señor llamó finalmente a Moisés, después de 40 años más de tenerlo en el desierto, de estar trabajando con él en el desierto, Moisés era un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Moisés era un hombre dispuesto y que no dependía de sí mismo. Tanto había trabajado en él el Señor que él le dijo: Señor, pero ¿quién soy yo para que tú me llames? O sea, llama a otro porque yo no te sirvo. Y vemos un Moisés muy diferente que el Moisés de 40 años antes. Vemos a Dios glorificándose a través de ese Moisés. Y el punto es que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Nos moldea, nos modela. Quita las cosas que nos sirven y añade las que sí. Hace la parte que nosotros no podemos hacer y produce ese fruto que viene de Él. Y se glorifica a través de nosotros, utilizándonos como herramientas suyas para que vayamos y prediquemos el mensaje. Ese mensaje que debe ser predicado en todo el mundo. Hermanos, ¿se dan cuenta de que aun cuando el anuncio de que como cristianos vamos a ser perseguidos por causa de Cristo puede sonar muy aterrador? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta pensar en que podemos ser perseguidos por Cristo. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos pusieran en la posición de aceptar o negar a Cristo a costa, negarlo a costa de nuestra vida. Creo que ninguno de nosotros vemos agradable la vida de los mártires. Suena aterrador, suena tremendamente angustiante, nos asusta. Pero cuando lo vemos a la luz de la promesa del Espíritu Santo, cuando lo vemos a la luz del trabajo que Él hace en nosotros, esa persecución, como dije antes, pasa a un segundo plano. Frente al privilegio de ser instrumentos para la gloria de Dios, ser instrumentos suyos para que su nombre sea glorificado, el ser perseguidos es secundario. Porque está pasando a través de nosotros algo muchísimo más importante. Estamos siendo instrumentos del jefe de jefes, rey de reyes, Señor de señores, dueño absoluto de toda la creación. ¿Qué importa si se burlan? ¿Qué importa si nos persiguen? ¿Qué importa si nos matan? Si nos matan, aceleran el proceso de que estemos con el Señor. Si nos matan, ya no tenemos que esperar. Ahora, como dice Pablo, tenemos que pelear la buena batalla y terminar la carrera. Todos sabemos lo difícil que es hacer frente a las aflicciones, hacer frente al sufrimiento. Todos sabemos lo fácil que es desanimarse, lo fácil que es perder las ganas de hacer la obra que el Señor nos encomendó. Todos hemos pasado por ahí. Cuando estamos pasándola duro, cuando estamos pasando tiempos difíciles, cuando hay aflicciones, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando por servir al Señor somos separados o alejados, cuando a pesar de servirlo pasamos privaciones y vemos momentos difíciles y lo que tenemos es la nevera vacía y el Señor poniendo comida en la mesa día a día, todos nos hemos desanimado,
Todos hemos dicho, ¿para qué, Señor? ¿Por qué tanto? Cuando vemos a la persona que amamos en una cama muriéndose y oramos y el Señor no la sana. Cuando pasamos por problemas tremendamente difíciles y el Señor no los soluciona, sino lo que hace es nos da la fortaleza para seguir avanzando en medio de esos problemas. Todos nos desanimamos, todos perdemos las ganas de hacer lo que Él nos mandó a hacer. Todos, no sé si todos, pero yo le he llegado a decir al Señor, ya no puedo más, Señor, renuncio. Y al rato viene el Espíritu Santo a decirme, ¿y quién te dijo a ti que tú puedes renunciar? ¿Quién te dijo a ti que es decisión tuya? Siempre me acuerdo como le dice él, cuando le dice Moisés, Señor, el Señor no se había molestado con Moisés cuando él le decía, pero es que yo no sé hablar, pero es que yo tal, pero cuando le dice manda a otro, el Señor se enfurece con Moisés. ¿Cómo voy a mandar a otro si te elegí, llevo 80 años trabajando contigo para que hagas esto? Esto es lo que uno un poco siente cada vez, o yo particularmente siento cada vez que en medio de la aflicción digo, wow, Señor, ya no tengo fuerza, ya no quiero más. Y creo que todos hemos pasado por ahí, y si no hemos pasado por ahí, vamos a pasar por ahí seguro. Y el tema es que la única manera de hacer frente a la tribulación, a las tentaciones, a la tristeza, es poner la mirada en Jesús, es estudiar las Escrituras con diligencia, y es confiar en la obra del Espíritu Santo que está haciendo de nosotros siervos útiles, lo que Él está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Si no estamos pegados de Él, como estudiamos cuando hablamos de que Jesús es la vid y nosotros las ramas, si no estamos pegados de Él, viene la desesperanza. Si no estamos pegados de Él, la persecución se ve terrible. Mientras que si estamos pegados de Él, la persecución se ve como una demostración de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nada más piensen en Pedro y en Juan cuando salieron de ser azotados por primera vez por el concilio. Salieron gozosos porque habían sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Para ellos la persecución significó un gozo. Si a nosotros nos persiguen por predicar la palabra, si a nosotros nos persiguen por predicar el verdadero evangelio, si a nosotros nos persiguen por predicar a Cristo, eso significa que estamos sirviendo y estamos haciendo verdaderamente lo que tenemos que hacer. Preocupémonos el día en que la gente se complazca con lo que nosotros decimos. Hermanos, como cristianos tenemos un privilegio único. No hay otros seres en la creación que tengan el privilegio que nosotros tenemos. Somos morada del Espíritu Santo. Somos modelados individualmente por Dios mismo a la imagen de Jesús. Fuimos rescatados por el precio de su sangre. Hemos sido llamados a servirle. Tenemos una promesa de estar eternamente delante de Él, habiendo sido ya conformados a su imagen, sin pecado, sin vergüenza, sin nada que nos haga desviar la mirada. Podemos estar en la presencia misma de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay otras criaturas en el universo que puedan decir eso. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si estamos conscientes de ese privilegio o si estamos poniendo la mirada en las circunstancias. Estamos conscientes de ese privilegio, estamos confiando, estamos descansando en la obra del Espíritu Santo en nosotros, o estamos viviendo la vida cristiana a pulmón, en nuestras fuerzas. Y son preguntas importantes porque muchas veces nos vemos, si lo pensamos, nos damos cuenta que estamos viviendo la vida cristiana a punta de fortaleza, a punta de acciones, a punta de lo que yo puedo hacer, y la vida cristiana se vive en la presencia del Señor, en el poder de su Espíritu Santo, confiando
en lo que Él hace, en lo que Él está haciendo y en lo que Él va a seguir haciendo. Y de la respuesta a esas preguntas depende en buena medida nuestro desarrollo como cristianos, nuestro crecimiento en santidad y el fruto que estemos produciendo para el reino. Si yo no estoy consciente del privilegio que tengo de ser morada del Espíritu Santo, si yo no descanso en la obra de Él en mí, y si yo no estoy pasando el tiempo que tengo que pasar en las Escrituras, pasando el tiempo que tengo que pasar en la oración, pasando el tiempo que tengo que pasar sirviéndole, que es la parte que yo tengo que hacer. La parte imposible la va a hacer Él. El transformarme lo va a hacer Él. El utilizarme con otros lo va a hacer Él. Pero si yo no estoy haciendo esas cosas, voy a ir de derrota en derrota en derrota. Tristeza, depresión. Si aún estando pegados del Señor nos deprimimos, si aún estando pegados del Señor nos entristecemos, ¿qué nos pasa cuando ponemos la mirada en las circunstancias y cuando tratamos de vivir la vida por fuerzas propias? En el poder del Espíritu Santo, lo que vamos a acumular son victorias, y no victorias como las que muchos cristianos dicen: estoy en victoria, hermano, porque no tengo problemas. No, estoy en victoria porque cada vez te conozco más. Estoy en victoria porque en medio de la aflicción persisto. Estoy en victoria porque cada vez crezco más en santidad. Estoy en victoria porque cada día me parezco más a ti. Estoy en victoria porque veo cómo me utilizas, Señor, para que tu nombre, para afectar las vidas de otras y para que tu nombre, por sobre todas las cosas, sea glorificado. Vamos a meditar en eso esta semana. Esto es un pasaje tremendo que nos habla tal vez del tema más importante de la vida cristiana, que es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Es el que lleva adelante nuestra vida cristiana, y desgraciadamente la iglesia de hoy ve el Espíritu Santo como algo muy diferente a lo que la Biblia nos presenta. Lo ven como un hacedor de milagros, lo ven como un genio de la lámpara que les da cosas a quienes creen en Él, pero no como ese Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que hace consciente a las personas de pecado, justicia y de juicio, y que glorifica el nombre de Dios a través de nosotros, utilizándonos como herramientas suyas para que la verdad sea conocida y para que su nombre sea exaltado, honrado y glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de todas las veces que nosotros dudamos, a pesar de todas las veces que nosotros ponemos nuestra mirada en las circunstancias, a pesar de todas las veces en que nosotros dejamos de confiar en que tú eres el que está haciendo, que tú eres el que está en control, a pesar de todas las veces que nosotros nos molestamos porque tú no haces lo que nosotros queremos que haga, tú persistes con nosotros y tú estás con nosotros 24 horas al día, cada día del año, haciendo lo que nosotros no podemos hacer, transformándonos, quebrantándonos, restaurándonos, haciéndonos crecer en santidad y permitiendo, Señor, que seamos instrumentos tuyos, dándonos ese privilegio, Señor, de trabajar para ti y de ver cómo tú obras en la vida de otras personas, Señor. Nos permites estar en primera fila viéndote a ti actuar en la vida de otros y viendo cómo, Señor, a través de lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros, tu nombre es glorificado, y no hay nada mejor que eso, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, cada día más la profundidad de la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a confiar cada día más, Señor, en lo que verdaderamente el Espíritu hace en nosotros. Y ayúdanos a confiar, Señor, cada día en que tú estás haciendo la obra. Y llévanos, Padre, a poner la parte que nos toca a nosotros, acercarnos a tu presencia en oración, sumergirnos, Señor, en tu palabra día a día y ser, Padre, transformados en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser esos siervos dispuestos
a pesar de la persecución, a pesar de las aflicciones, ser esos siervos útiles y siempre listos, Señor, para ir y servirte, para ir y glorificarte, para ir y predicar tu palabra, sea donde sea, no importa las circunstancias que sean, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.